Sí, en esta época, como vos dijiste, hay infecciones respiratorias. La mayoría de las veces son infecciones leves que se encuadran dentro de lo que son de las vías aéreas altas, faringitis, bueno, el resfrío común que la gente consulta mucho, la otitis, también hay infecciones laringitis, que es cuando los pacientes están afónicos o que tienen tos de perro, que también es bastante frecuente y que este último tiempo se ha visto mucho. Y después está la gripe o enfermedad tipo influenza, que es por el virus de la influenza, y las bronquiolitis por ahí en los menores de 2 años. Las bronquiolitis aquí en esta zona, ¿cómo han sido la lectura de las estadísticas estos últimos días? Sabemos que en el sur de Chubut, por ejemplo, hubo una emergencia por la cantidad de casos. Acá este año, por ahora lo que se está viendo es que tiene un comportamiento bastante, digamos, con respecto al año pasado menor, no hay tantos casos, ha habido pocos niños internados por bronquiolitis, sí se manejan en forma ambulatoria muchas veces, o sea, acá en la guardia, en el consultorio y en los centros de salud. No es que no existen, pero no han requerido internaciones con respecto al año pasado. Siempre igual se va viendo semana a semana porque, bueno, todavía queda invierno y hay posibilidades de que haya un brote o de que los casos aumenten, pero hasta ahora no hemos tenido un aumento de casos ni estamos por fuera de lo esperado. Bueno, en general hay sectores que son más propensos a tener este tipo de cuadros o este tipo de enfermedades en esta época del año. ¿Cuáles son estos sectores en los que se presta especial atención y a los que se vacuna normalmente por el virus de influenza? Lo de los grupos en los cuales se vacuna, y esto que vos decís, son los menores de 2 años, de entre los 6 meses y los 2 años, y los mayores de 65 años. Fuera de eso están grupos especiales que no tienen que ver con la edad, sino que con condiciones de salud, ¿sí? Por ejemplo, las embarazadas se vacunan independientemente de la edad o de que tengan otra condición de salud. Las puérperas, es decir, las mamás que tuvieron bebés dentro de los 6 meses, y después en el medio de esas edades, de entre los 2 y los 65 años, aquellas personas que tengan otras enfermedades que la presencia de una gripe puede empeorarla, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, los pacientes que están en diálisis, los pacientes que están bajo tratamiento oncológico, y una serie de pacientes que cualquiera de estas infecciones puede generar una complicación y ser más grave que en la población general. El personal de salud está incluido también dentro de ese grupo de pacientes. Las mamás en general en esta época del año solemos acostumbrarnos a que el nene puede tener o un poquito de tos o un poco de moquitos. ¿Cuál sería el dato para, por ejemplo, que nos llame la atención y poder recurrir al médico finalmente? En esta época las infecciones respiratorias tienen que ver también con que, si bien aumenta la circulación viral, hay condiciones ambientales que son propicias, es decir, la gente está mucho más tiempo dentro de las casas, las casas están calefaccionadas, la ventilación es mucho más deficiente en ese aspecto, a veces no se cuida lo que es la higiene de manos, la ventilación de las habitaciones, la cantidad de gente que comparte una misma habitación, y esto hace que la transmisión sea mucho más efectiva que en una época de verano. No es que en verano no vemos infecciones respiratorias, ¿sí? Pero bueno, la circulación es mayor en esta época. Y los grupos en los cuales tenemos que tener cuidado son en los menores de 2 años, en los mayores de 65, que son los grupos que deben estar vacunados, y en el medio en aquellas personas que tienen situaciones de enfermedades de base. Las cuestiones de riesgo, lo que uno siempre les enseña, sobre todo a las mamás de niños menores de 2 años, son la presencia de fiebre, que bueno, que puede ser aislada y a veces acompañarse de tos, y la dificultad que presentan, que ya muchas mamás lo pueden ir aprendiendo a medida que bueno van teniendo infecciones sus niños, que son la dificultad para respirar, o sea, que se agiten, que no toleren, los niños que toman teta, que no toleren el alimento o que rechacen el alimento, la presencia de vómitos muchas veces se acompaña asociada a la tos, y en general los menores de 2 años uno hace que cuando empiezan con fiebre o empiezan con tos se consulte, porque bueno, el cuadro puede progresar y generar un compromiso que requiera un tratamiento. No siempre significa que sea una internación y suplemento de oxígeno, pero bueno, a veces sí un tratamiento con alguna medicación. Es decir, cualquiera de estos síntomas podría, obviamente, generar que uno consulte al médico. Uno tiende a no recurrir al médico a menos que sea estrictamente necesario. Y a veces tiene un poquito de gripe. Sí, lo que pasa es que a veces la gripe, digamos, se llama gripe a un montón de cuadros que no están bien encuadrados, pero bueno, siempre la fiebre en los niños, por ahí de inicio uno debería esperar, ver cuál es la respuesta a la fiebre y si se agregan otros síntomas, y si aparecen algún otro síntoma de alarma, sobre todo estos que yo mencioné, consultar. Y bueno, también la correcta vacunación de las personas, que eso es parte también de la prevención de las enfermedades respiratorias, la higiene, la alimentación, la hidratación y bueno,
la ventilación de los ambientes, que son medidas que no tienen, que también van con el cuidado de la salud. Que no se vacunaron aún, ¿están a tiempo o a esta altura del año ya es tarde para vacunar? No, están a tiempo, sí, están a tiempo. De hecho, las embarazadas, a partir de que se empiezan a recibir las vacunas hasta hasta el resto del año se tienen que vacunar. La circulación viral no es que solamente en invierno, la circulación viral es todo el año. Por supuesto que hay meses en los que aumenta mucho por las condiciones ambientales que dijimos, pero la circulación viral existe, y aparte también está la otra situación, que es la gente que viaja, que puede contagiarse en otros lugares y traerlo, o sea que no es que no hay presencia de virus, ¿sí? O sea que sí están a tiempo.